Ya. A ver, muchachos y muchachos. Pon sentaditos y me prestan atención. Mira. Excepto que no seas peruano, ¿no? Si eres peruano, si sabes de mar. Si eres boliviano, no. Entonces, ¿sabes qué? Hoy hablemos del mar peruano. Ahí está. Así, mar. El mar peruano. Muy bien, muchachas y muchachos, el mar peruano. Miren. Diga, caballero. ¿Así? Pero tú más pareces boliviano. ¿Dónde está ubicado el mar peruano? Señalamos primero. Vamos a señalar nuestro mar. Esta partecita de aquí, mira. Esta partecita entonces es nuestro mar. No, como ahí está nuestro mar. Nuestro, pues nuestro. Sí. Ahí es nuestro mar. Entonces, si ese es nuestro mar, ¿dónde está localizado, profesor? Está localizado claro, al sur del Océano Pacífico, pero no solamente al sur, también dígale al oriente. ¿Sí o no? Entonces te coloca, ¿dónde está ubicado el mar peruano? En la parte, usted diría, en la parte sur, ¿y qué más? Y oriental del Océano Pacífico. Así es, del Océano Pacífico. Listo, así la aprenderíamos. Entonces el Perú se halla ubicado en la parte sur y oriental del Océano Pacífico. Ahora, eso significa que tu mar forma parte de la masa oceánica del Pacífico. Y si forma parte de la masa oceánica del Pacífico, oye, ¿qué tipo de mar es? ¿Usted recuerda? ¿Qué tipo de mar es el Perú? Mar frío. ¿Ah? Mar frío. O mar frío. Mar frío. Está bien. Entonces, el mar, ¿sabe qué? El mar es de tipo ¿qué? Usted va a decir, es de tipo epicontinental. Ahora sí te acuerdas, ¿sí? ¿Y qué significa un mar epicontinental? Es abierto, que forma parte de la masa oceánica, ¿sí? Así es tu mar. Así es tu mar. Ahora, mire. Entonces, ¿sabes qué es un mar epicontinental? Dale. La amplitud. La amplitud es el ancho. Es el ancho. O sea, si tú, mira, vas a decir, vamos a medir el ancho de este mar. Entonces, cuando queremos medir el ancho de este mar, cogemos desde acasito, desde el litoral, una linita así, mira. Una linita de este tipo. Ahí está. Eso se llama la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud? La amplitud es de 200, ¿qué? Millas. La amplitud es de 200 millas. Así la aprendes, de 200 millas. ¿O cuánto? O 371 kilómetros. Ah, ya está. ¿Y cuándo se estableció que nuestro mar tiene una amplitud de 200 millas marinas o 371 kilómetros? Ah, mira, lo establecieron en el año de 1947 mediante este decreto.
el decreto supremo número 781. ¿Cuándo gobernaba el Perú el doctor José Luis Bustamante Rivera? Ahí está, ¿ves? José Luis Bustamante y Rivera. ¿Ves? Listo, muchachos. Ahora, entonces, estas 200 millas o 371 kilómetros dan ¿cuánto, profesor? Dan una superficie de ¿cuánto? O sea, ¿cuánto es su superficie del mar? La superficie del mar equivale a 626.240 kilómetros cuadrados. Pero no, pues te dije una vez que a esto hay que sumarlo ¿cuánto? ¿Cuánto hay que sumarle a esto? Hay que sumarle 50.000 kilómetros cuadrados que se ha ganado en el fallo internacional del año. ¿Listo? Así me lo aprendes. Ahora, sus límites. Bueno, sus límites van a ser así. Mira. Los límites entonces de nuestro mar es así. Aquí, ahí tenemos un puntito, mira. Ahí, acá otro puntito. ¿Cómo se llama este punto de aquí? Este punto de aquí, o sea, el límite norte es un punto que se llama Boca de Capones. Boca de Capones. Ahí está. Miren, Boca de Capones. Entonces, desde el punto Boca de Capones se traza una línea paralela, una liñita paralela, la de acá, mira. Y esta liñita paralela indica el límite norte, que sería con el mar de Ecuador. Ahora, y el límite sur es este puntito. El límite sur, ¿quién va a ser? Una línea que se traza desde el hito número 1. Así, una línea que se traza desde el hito número 1. Obviamente la frontera actual aquí es así. Del hito número 1 se traza una liñita de 80 millas. Para que te fijes. Para que se fije y mostrarle más específico. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí mira. Se traza desde el hito número 1 una línea de 80 millas. Luego, una línea perpendicular hasta el A hasta el punto B, donde se produce la intersección entre la línea del mar peruano con el mar chileno. Y de ahí hasta un punto C. Así es nuestra frontera. Pero igual se sigue diciendo que el límite sur, ¿quién va a ser? El límite sur va a ser una línea paralela desde el hito número ¿quién? Desde el hito número 1. Ahora, el límite este es el litoral. Es el litoral peruano. El litoral peruano. Litoral costanero. Y el límite oeste es conocido como alta mar. Alta mar. ¿Y el alta mar dónde lo encontramos? En el límite superior de las 200 millas marinas. Alta mar o mar internacional. Ahora, el mar peruano tiene un nombrecito, ¿cierto? ¿Cómo también la conocen al mar peruano? El mar peruano se llama así, lo que usted menciona. Lleva el nombre de Mar de Grao. No siempre se ha llamado Mar de Grao. Así se llama desde 1984, decretado por el presidente Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, mediante ley 23856. ¿Listo, muchachos? Y ya está.
No estés dibujando, presidente. Que los dibujen. Listo, muchachitos. A ver, el mar peruano tiene, ¿sabes qué? Dos sectores. Por sus condiciones que presenta, posee dos sectores. ¿Cuáles son? Mira, hay un sector norte, el de acá. Entonces, mira, desde acá, desde Boca de Capones hasta la península de Illescas, así coloca usted, desde Boca de Capones está en el paralelo 3 grados hasta la península de Illescas, que está en el paralelo 5 grados. Esto de acá se llama sector norte del mar peruano. Es el sector norte del mar peruano. Mira. Y el sector norte del mar peruano tiene un nombrecito. Se le conoce como mar ¿qué? Tropical. Es mar tropical. Y diga usted, mira, este mar tropical se halla influenciado por algunos factores. ¿Quién influencia el mar tropical? Vamos a aprender. Este mar se halla influenciado, así aprende, se halla influenciado por, mire, se halla influenciado por el fenómeno del Niño. Así la aprende, influenciado por el fenómeno entonces del Niño. Ahí está. ¿Por quién más se haya influenciado? ¿Por la corriente de quién? Por la corriente del Niño. Y también se haya influenciado por la baja ¿qué? Por la baja latitud, que en realidad son factores climáticos, ¿sí? De la costa norte y Ándina. Pero ¿qué tiene que ver el fenómeno del Niño, la corriente del Niño, la baja latitud? Sumados los tres, hacen que que este mar fuera de aguas ¿qué? Cálidas. Así. Entonces, hacen que este mar fuera, muchachos, de aguas ¿qué? De aguas cálidas. Así aprende. Es de aguas cálidas. Ahora, entonces significa, si son de aguas cálidas, este mar, ¿qué temperatura posee? Mira, este mar posee una temperatura más o menos de unos 24 grados en promedio, que puede oscilar entre 22 a 26 grados. El promedio es 24 grados. Entonces, aquí sus aguas son cálidas, sus temperaturas son más elevadas. Y si son más elevadas, ¿qué permite? Permite que, ¿cómo sea la sal? ¿Alta o baja? En comparación al otro sector, acá experimenta que hay baja ¿qué? Baja salinidad. Es baja salinidad. Y si hay baja salinidad y temperatura, ¿qué más hay? Hay menor presencia de oxígeno. Hay menor oxígeno. Y también aquí sus aguas tienen baja densidad. ¿Ya? Baja densidad. Y todas estas características, ¿a qué conllevan? A que este mar fuera de escasos recursos hidrobiológicos. ¿Listo? Hay escasez. Entonces aquí, esto conlleva a que exista escasez de recursos hidrobiológicos. Claro que hay algunos. Por ejemplo, ahí destaca quién.
van a destacar algunos recursos de agua dulce. Ahí está, ahí hay tiburones. Tiburones. Sí. Aquí, ¿qué más hay, profesor? Hay atún. Sí, hay atún. Son peces de agua dulce. Perdón, de agua cálida, de aguas cálidas. Ahí, ¿sabes qué? Está el merlín, el mero. Está también las langostas, langostinos, etc. Ya, mira. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuál es el delfín? Ah, no, ese es tiburón, sí, ese es tiburón. ¿Delfín he dicho? No, ese es tiburón. Son tiburones. Pero delfines también hay acá, en el mar de acá. Así, después tiburón. A ver, mira. Ay, sabe que aquí peces de agua dulce, entonces corregimos, no delfines sino tiburones. Ay, sabe que merlín, está atún, el mero, langostas, langostinos, sus conchitas negras, etc. Y ya está. Ya, esas características tiene el denominado mar tropical. A ver, el siguiente sector. El siguiente sector ya es de acá, mira, desde esta partecita. Entonces, ¿sabe qué? Desde la península de Illescas, ya saben, el paralelo 5 grados, hasta el hito número 1. Oiga, hasta el hito entonces número 1. Mira. Entonces, ¿sabe qué? Ese mar también tiene un nombre. ¿Cómo se va a denominar ese mar, profesor? O ese sector. A ver, muchachos, miren. Entonces, este de aquí se llama primero el sector ¿quién? Centro-sur. Y ese sector centro-sur tiene el siguiente nombrecito. Se llama Mar Frío. Es entonces el Mar Frío. Mar Caliente estaba arriba. Arriba, caliente. Mira. Y el mar, ¿sabe qué frío? O del sector centro-sur, ¿quién influye acá? Ahora se encuentra influenciado. Mire, se encuentra influenciado ¿por qué? Por la corriente peruana y por el fenómeno de afloramiento. Así le aprendes. Se encuentra influenciado ¿por quién? Por la corriente peruana y el fenómeno de afloramiento. Ahora fíjense, ambos, ¿qué producen? Ambos, tanto la corriente peruana como el fenómeno de afloramiento, ¿qué generan en nuestro mar? Oye, escucha, ¿qué generan en nuestro mar? Que sus aguas fueran ¿qué? Generan que sus aguas de nuestro mar fueran frías, aguas frías. Y si son frías, su temperatura promedio es igual a ¿cuánto? A 19 grados. Mira, las bajas temperaturas, ¿qué producen? Producen que aquí exista mayor ¿qué? Mayor salinidad. ¿Ya? Mayor salinidad. Mayor salinidad, mayor presencia de oxígeno, sus aguas son más densas, más densidad, y esto de acá, ¿qué genera? Mira, esas condiciones generan que aquí existiera abundancia ¿de quién? De fitoplancton. Entonces aquí hay más fitoplancton. Y si hay más fitoplancton, escuche, por la densidad de sus aguas, el fitoplancton flota y la corriente peruana los traslada hasta las diferentes cadenas alimenticias. Y por eso, este de acá es el mar
más rico. Así, mira, es el mar más rico del mundo. ¿Sí? En algo somos así. Es el mar más rico del mundo. Ahora, entonces, eso significa que aquí hay gran variedad de recursos hidrobiológicos. Siendo, ¿sabes qué? Siendo el recurso más abundante, el más abundante, ¿cómo se llama, profesor, ese recurso más abundante? La anchoveta. La anchoveta. Y el segundo más abundante, la sardina. ¿Ya? La sardina. ¿Escucha? Oiga, con eso no significa que son las únicas, ¿no? No, pero la más abundante que hay en nuestro mar es la anchoveta. La anchoveta se extrae en grandes cantidades para la industria pesquera. Y mientras que la sardina se utiliza más en la industria de conservas. En la industria de conservas. Ahora, pero además de recursos de peces, también, por ejemplo, ahí encuentras lobos marinos. Y también encuentras aves marinas. Y todo el mundo sabe que estas avecitas son importantes porque sus heces se han convertido en fertilizante. ¿Cuál? Un lobo marino. El del lado pingüino de Humboldt. Solo que son aves guaneras. Y esto es importante porque genera un recurso que es utilizado como fertilizante. E incluso al Perú alguna vez lo hizo rico. El guano de ella. Sí, claro, no, simplemente así como te entusiasman nomás. Sí, así nos entusiasmaron, nos motivaron y luego se fue el dinero. ¿No es cierto? Así pasó. ¿Ya, muchachos? Bien. Ahora, ¿cuál? Corriente peruana y fenómeno de afloramiento. Corriente peruana y el fenómeno de afloramiento. Listo. Destacando esto de acá. Entonces, el Perú tiene el mar más rico del mundo. Pero ojo aquí, no en todita el mar, solamente el sector centro-sur. Ahora preguntamos cuáles son aquellos factores que permitió que nuestro mar fuera considerado el más rico del mundo. Vamos a llegar a enumerar esos factores. ¿Qué preguntas hay bastantes sobre ese temita de los factores de la riqueza? ¿Ya? A ver, mira. Aquí aprendemos sus características primero. Algunas características, ¿no? En el caso de la temperatura, ¿qué te está riendo? Mira, en la temperatura, en el sector, ¿sabe qué? Norte, ¿cuánto es la temperatura promedio del sector norte? Es igual a unos 24, ¿qué? Grados. 24 grados. Recuerden que podría oscilar entre ¿cuánto? 22 a 26 grados. Ustedes están riendo de mi cara. Ay. Va muy bien. ¿Qué le pasa? Ahora mira. En el sector centro-sur, la temperatura es de ¿cuánto, profesor? De 19 grados. ¿Ya? Es de 19 grados. Escuchen, esa temperatura es también una temperatura promedio, porque incluso en invierno puede alcanzar 13 grados y en verano puede alcanzar a 22 grados la temperatura. Siguiente, la salinidad. La salinidad en el sector norte es igual a 34,6 gramos por cada litro de agua. Listo. Y en el sector centro-sur, acá que he colocado al revés, mira, que era centro-sur. En el sector centro-sur
va a ser de 34,8 gramos por cada litro de agua. Por eso generalmente, ¿qué lees? Lees redondeando cuánto es la salida de nuestro mar. 35. Es válido, es válido. Ahora, su color. En el sector norte tiene un color azul marino. Azul marino. ¿Y de dónde proviene ese color? De los rayos solares. De los rayos solares. Pero en el sector centro-sur, su color es verde. Verde. ¿Y por qué es verde? Aún no madura, no. Es verde, ¿por qué, muchachos? ¿Por la abundancia de quién? De fitoplancton. Qué inteligentes son ustedes. Pero no te olvides que en algunos determinados épocas del año se produce aquí el aguaje. El aguaje. No es la plantita de palmera. El aguaje es cuando en determinadas épocas del año hay una gran concentración de microorganismos cerquita al litoral y luego se van a descomponer, generando que las aguas cambiaran su color de estar verde, se colocan marrón, negro, medias parduzcas y rojizas incluso. A eso se llama aguaje. Como se descomponen los microorganismos, emana un olor fétido también. Nuestros papas costeños dicen, el mar está enfermo. ¿Listo? Listo. Sus características. Ahora sí, ingresamos, ¿sabes qué? Ingresamos a mencionar sobre cuáles son los factores de la riqueza del mar. Espera para que le tomes cuando está revolcando. Listo. A ver, los factores de la riqueza del mar peruano. Quiero que te vayas ahí en tu libreto, dice factores. Ya, lee el primer factor. ¿Qué te dice yo? La temperatura. ¿Cuál es el principal factor de ese? La temperatura de las aguas. ¿Es el principal quién? Factor. Entonces anotamos. No te olvides que nuestro mar tiene factores por lo que se ha convertido en el más rico del mundo. Y va a decir que el principal factor es la temperatura de sus aguas. Bueno, pues cuando hablamos de la temperatura de sus aguas, ¿usted qué coloca? ¿Qué dice? ¿Cómo son sus aguas? Sí. Entonces, si una pregunta te dice, el principal factor de la riqueza del mar es la frialdad de sus aguas, ¿la marcamos como verdad? ¿O no? No te olvides. Entonces, vamos a decir la frialdad, temperatura de sus aguas, que son frías. Es la frialdad. O como preguntó la ONC, ¿no? La ONC dijo, ¿cuáles son, creo que los factores que conllevan a que el Perú tuviera una característica fundamental nuestro mar? Y la respuesta era, no había para marcar ningún factor, sino decía la abundancia de recursos. La abundancia no está en el libro, es una pregunta muy reciente también. ¿O sí está en el libro? ¿Sí está? A ver, ¿me acuerdo? ¿Qué dice? ¿Ves? Entonces, aquí sí se refiere a los factores de la riqueza. Nos dice que nuestro mar es importante. Y nos preguntan, ¿por qué es importante nuestro mar? Y nosotros decimos, porque tiene que, porque es el más rico del mundo. ¿Y qué significa ser el más rico del mundo? Tiene variedad geológica, ¿sí? Ya está, pero nunca te olvides. La principal
factor, el principal factor de la riqueza del mar peruano es la temperatura de sus aguas, o la frialdad de quién, de sus aguas. Miren, y nos preguntan así, ejercicios como el de acá. Línea la 2. La riqueza ictiológica del mar peruano se debe fundamentalmente a un estilo San Marcos. Acabamos de decir, alguien me dice, profesor, alguien le pregunté y me dijo, no, la respuesta va a ser abundancia de plato. Oye, no me engañes. Otro factor es abundancia de fitoplancton, pero no de plato. ¿No es cierto? No de plato. Entonces, muchachos, ¿quién es? La temperatura de quién? De sus aguas. ¿Ves? Unos le marcan eso, ¿sí? Pero nosotros le marcamos ¿cuál? El de acá. Es de equivocar más problema. Entonces, ya está, mira ahí. Seguimos, por favor, seguimos. El siguiente factor. Pero acá también vamos a decir lo siguiente. ¿Y por qué el mar tiene bajas temperaturas o tiene aguas frías? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Nos pueden preguntar otro así. ¿Por qué el mar peruano sus aguas son frías? ¿Y usted qué responde? Usted va a responder excelente. Por la corriente peruana y por el fenómeno de afloramiento. Esos dos son las causantes que nuestro mar tuviera aguas frías. ¿Correcto? Y ya está. El siguiente factor. El factor número 2, ahora sí ya es abundancia de quién? Abundancia de fitoplancton. Listo, ahí tiene entonces usted la abundancia de quién? La abundancia de fitoplancton. Allá es la abundancia de fitoplancton. Mire usted. Entonces, cuando decimos, ¿sabes qué? La abundancia de fitoplancton, ¿de qué se trata, profesor? Son algas microscópicas. Mire, usted va a decir que el fitoplancton son algas. Son, muchachos, algas microscópicas. Así coloca, se trata de algas, ¿quién? Microscópicas. ¿Ya? Son algas microscópicas, el fitoplancton. Ahora, estas algas microscópicas que se encuentran, ¿sabes qué? En nuestro mar, ¿qué crees que permiten? Sirven de alimento a quién? A los peces. Gracias a que estas algas, ¿me entiendes? Ocurren ahí, este fenómeno, la fotosíntesis. Y a través de la fotosíntesis, entonces las alguitas pueden alcanzar a todas las cadenas alimenticias, o es la base de la cadena alimenticia. O sea, por eso los peces, ¿qué tienen? Tienen alimentos, van a tener alimentos. Y como tienen alimentos, empiezan a reproducirse. ¿Se da cuenta? Ya. Entonces así va a decir. Pero obviamente, las algas, así nomás, no terminarían siendo un alimento ideal. O sea, necesitan balancear. ¿Y con qué se va a balancear estas algas, profesor? Estas algas se va a balancear con nutrientes. Pero esos nutrientes es posible que alcancen la superficie del mar gracias al siguiente factor que se llama fenómeno de qué? Que se llama entonces fenómeno de afloramiento. Mira, gracias al fenómeno de afloramiento. A ver, ¿cómo así, profesor? Primero tienes que saber que el fenómeno de afloramiento, ¿qué es? Una corriente marina de desplazamiento vertical. Oiga, es una corriente marina de desplazamiento, ¿qué? Vertical. ¿Desde dónde se desplaza? Desde los fondos del mar.
Por lo tanto, ascienden hasta la superficie aguas frías, ascienden aguas frías. Y estas aguas frías vienen acompañados de ¿qué vienen? De nutrientes. ¿Qué nutrientes? Nitratos, fosfatos y silicatos. Esos nutrientes se mezclan ¿con quién? Se mezclan con el fitoplancton. Se mezclan con el fitoplancton. Y como las aguas son densas, están flotando. Y las corrientes marinas, ¿qué hacen? Desplazarlo hacia distintos lugares. Y así, nuestro mar reúne condiciones para ser el mar rico. Y si te preguntan, ¿en qué lugarcito ocurre más afloramiento? ¿Te das cuenta? Dice que ocurre en Paita, ocurre, ¿sabes qué? En Chimbote, en Guarmey, mira, en Supe, Lima y también en San Juan, en Ica. Por eso estos lugarcitos donde hay afloramiento, ¿cuál es su característica? Más recursos hidrobiológicos. Y seguro tú te estás preguntando, ¿y por qué ocurre el fenómeno de afloramiento? Si es una corriente marina, ocurre por el movimiento de rotación, por la diferencia de ¿qué? De temperatura, de densidad y de salinidad, y también por los vientos alisios. Listo. El siguiente factor de la riqueza de nuestro mar. El siguiente factor de la riqueza de nuestro mar es la amplitud del zócalo continental. Entonces aprende, el siguiente va a ser el número 3, la amplitud del zócalo continental. ¿Listo, muchachos? Amplitud del zócalo continental. Ahora usted va a decir, el zócalo continental la podríamos señalar, mira, acá siempre está el zócalo continental. Esto de acá es el zócalo. ¿Y se extiende desde cuándo? El zócalo va desde el nivel del mar hasta los 200 metros de profundidad. Es amplio, de 0 a 200 es amplio. Y además es de suave pendiente. Y eso permite que acasito en el llamado zócalo, aprovechando su suave pendiente, ahí ocurren las mejores condiciones para la reproducción de los peces. ¿Por qué? Ahí registra bajas temperaturas, ahí hay más oxígeno, ahí sus aguas son densas, son viscosas, ahí se da el afloramiento, ¿me entiendes? Y por eso es el lugarcito donde los peces pueden reproducirse. ¿Ves? Eso es la amplitud entonces del zócalo continental. Y el último factor, aquí no el único, el último factor, y con eso te digo que solo esos factores son, hay muchos otros factores más, pero estos son los más importantes. Entonces, este factor de aquí se llama ¿quién? Convergencia. Es la convergencia de corrientes marinas. Así aprendes, convergencia de corrientes marinas. Entonces, mira, ¿en dónde también ocurre la convergencia de corrientes marinas? En el mar centro-sur, pero en especial la principal convergencia de las corrientes marinas es ¿en dónde? Es en la península de Illescas, entre la corriente del Niño y la corriente de ¿quién? Peruana. Acá se juntan las aguas cálidas con las aguas frías y se convierte en aguas tibias.
y aparece peces de aguas tibias. No necesariamente así. ¿Pero qué permite? Permite, por ejemplo, que peces de agua cálida aparecieran en nuestro mar, como el atún, como el perico. Incluso nuestra anchoveta de acá del mar frío también avanzaron un poquito hasta el mar cálido. Y así son factores para la riqueza de nuestro mar. Ahora, de esto hay varias preguntas en realidad sobre los factores de la riqueza. La número 3, ¿sí? ¿Cuál es el factor que favorece la gran variedad ictiológica del mar peruano? Dice usted, ¿cuál marca? Por ejemplo, aquí ya no hay para marcar ninguna de las que te dije, pero sí hay frialdad de quién, de sus aguas, que estaría relacionado a la temperatura de sus aguas. ¿Ves? Siguiente. Dice la 5. En las siguientes expresiones, ¿cuál no es un factor que permite la riqueza del mar peruano? No es un factor, dice. La amplitud del zócalo, sí. La presencia de la corriente peruana, sí. El fenómeno de afloramiento también. La abundancia de fitoplancton y zooplancton, bueno, también. Pero el fondo marino, que es un regulador, esto ya no, digo. Entonces la respuesta sería la de acá. Mire, esta preguntita de aquí, de las siguientes proposiciones planteadas sobre la riqueza del mar peruano, sería la alternativa correcta. Dime, amplitud del zócalo, sí. Y si es así, descartas estas de acá. Descartas las de acá. A ver, movimiento de sus aguas. ¿Qué dices tú? ¿Movimiento de sus aguas será un factor? ¿Sí o no? Podrías, en caso que no hubiera una respuesta, la podríamos tomar. Porque cuando habla de movimientos también hablan de olas. También habla, ¿sabes qué?, de mareas. Y ahí también incluiríamos corrientes marinas. Y por corrientes marinas podría ser el enunciado 2. Pero yo no, en esta oportunidad, el 2 vas a decir que no. El de acá ya no. Ahora, ubicación latitudinal. Si le dan ubicación latitudinal. Y abundancia de qué? ¿De fitoplancton o salinidad? Abundancia de fitoplancton. Sería 1, 3 y ¿quién? Y 5. ¿Por qué la 4 no? Porque no queremos. La 4, escucha bien. Lo que pasa es que la salinidad termina siendo ¿qué? Un factor generado por la corriente peruana, la corriente de junio. Y más bien la salinidad, acá me dice solamente salinidad, no me dice si baja salinidad o alta salinidad o etcétera. Así se dice. Ahora, no hay más. La pregunta 7 ya la pudo resolver. Te preguntaba qué presidente dio el nombre de Mar de Grau. Fernando Belaúnde. Y así también la 8. La 8 ya podría resolverla. Porque le dice sobre sus características hidrobiológicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Te dice. A ver, la causa del color verde de la corriente peruana o de Humboldt ¿es ajena a la abundancia de diaotemas? No. Eso de ahí genera el color verdoso de las algas. La B. La salinidad es uniforme, pues no varía. Oiga, ¿es uniforme la salinidad? Sí varía, tampoco no es. ¿Las algas proporcionan minerales tóxicos? ¿Qué minerales tóxicos? Al contrario, minerales al juntarse con las algas producen un alimento balanceado. ¿Las corrientes marinas no constituyen un factor de la riqueza? Sí son un factor. Entonces la champa a ella. En la abundancia de fitoplancton. Por el afloramiento constituye el factor preponderante que sustenta la riqueza hidrobiológica. Oiga, hay un aspecto y tal vez tú te estés dando cuenta.
Algunas fuentes dicen que el principal factor de la riqueza del mar peruano es la abundancia de fitoplancton. ¿Lo es cierto? Es la abundancia de fitoplancton. Pero ahorita te estoy enseñando que el principal factor de la riqueza del mar peruano, ¿cuál es? La temperatura de sus aguas. ¿No es cierto? ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con la que te enseñé. Listo, con la que te enseñé. A ver, seguimos por favor, seguimos si hubiera tiempo y vida. A ver, aprendido lo de acá, luego ya hablaríamos de otros fenómenos que ocurren en nuestro mar. El caso del fenómeno de ¿quién? Del Niño. Y este señor sabía que es el fenómeno del Niño. Bueno, pues facilito nomás. El fenómeno del Niño, en primer lugar, es el incremento de ¿quién? De la temperatura de sus aguas del océano Pacífico. Ahora sí te preguntan, ¿y por qué se incrementa la temperatura? Ahora te explico por qué. Mira, las temperaturas del océano Pacífico se incrementan porque incrementa, ¿sabes qué? La diferencia de presión atmosférica entre Indonesia, o la Oceanía, y Sudamérica. Vuelvo a repetir. ¿Por qué se incrementa la temperatura? Porque hay un incremento de la diferencia de la presión atmosférica entre Indonesia y América del Sur. ¿Qué hace eso? Debilita a los vientos, ¿quién? Alisios. Y si debilita a los vientos alisios, permite que las aguas cálidas que vienen de aquí ingresaran a nuestro mar frío, generando, obviamente, un desequilibrio en nuestro mar. ¿Qué genera? Genera efectos tanto positivos como negativos. Te digo un positivo. Un positivo permite la vegetación de la costa norte. Otro negativo. Un negativo, por ejemplo, mortandad y migración de la anchoveta. ¿Listo? Y la próxima continúa.